Irán está siendo bombardeada por Israel en lo que a todas luces ya es una gran operación para eliminar todas las estructuras del régimen iraní. Los objetivos: edificios del gobierno, de la Guardia Revolucionaria y por supuesto las casas de los altos gerifaltes del régimen. Y sí, también lugares relacionados con el programa nuclear, según afirman fuentes israelíes. Katz afirma que se avecinan ataques importantes en Teherán y que la capital está llena de sitios nucleares que pronto serán destruidos. Amigos, se trata de una ofensiva esperada. Ya ayer, 16 de junio, se adelantaba que Teherán sería el epicentro de los ataques esta semana. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Israel ataca a Teherán tras las acusaciones de Irán contra el Mossad. Trump niega estar trabajando en un acuerdo de alto el fuego. Israel e Irán intercambian ataques por quinto día consecutivo y medios de comunicación iraníes e israelíes informan que Israel tiene como objetivo el oeste de Teherán. Lo curioso es que ahora que parece que el régimen de Jamenei ha quedado prácticamente fuera de juego, Donald Trump ha decidido abandonar sus llamamientos al diálogo e intentar subirse al carro a última hora. Claro que tampoco le queda más remedio porque Netanyahu le ha puesto entre la espada y la pared, haciendo saltar por los aires toda su política para Oriente Medio, fijaos. Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. ¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez. Todos deberían evacuar Teherán de inmediato. Sí, lo habéis escuchado bien. Donald Trump ha llamado a evacuar inmediatamente Teherán. ¿Y qué parece querer decir esto? Pues que lo que está por llegar es grande. ¿Estamos acaso ante el inicio de una operación masiva de Israel sobre los cielos de la capital? ¿Piensa involucrarse Estados Unidos directamente en el conflicto en las próximas horas o días? Amigos, amigas, todo está en el aire y nunca mejor dicho, pero la reacción de los habitantes de Teherán, por supuesto, no se ha hecho esperar. De madrugada y tras este tuit, las filas de coches huyendo de la ciudad volvieron a multiplicarse, especialmente, por cierto, la de los altos gerifaltes, que al parecer estarían huyendo de la ciudad a toda velocidad. Y eso no es todo. Trump adelantó su regreso a Washington del G7 y ordenó preparar la sala de situaciones de la Casa Blanca, desde la cual la cúpula del gobierno sigue las operaciones militares en tiempo real. Seguro que muchos recordaréis, al menos esta imagen, de cuando Washington dio de baja a Osama Bin Laden, pues fue justo en esta misma sala. Y no solo eso, el presidente norteamericano incluso ha llegado ahora a enfrentarse públicamente contra antiguos amigos por este tema, dejando también a la vista el cisma que se está creando en el mismísimo corazón del MAGA. Porque hay quienes defienden actuar contra Irán y quienes prefieren dejar al régimen de los ayatolás hacer lo que les plazca. Amigos, amigas, escuchad que esto no tiene desperdicio. Por favor, que alguien le explique al chiflado de Tucker Carlson que Irán no puede tener un arma nuclear. En fin, ¿qué os voy a contar? Trump y el trumpismo. Mientras tanto, la cuestión es que los israelíes siguen a lo suyo. En las últimas horas han atacado un centro del comando secreto de las Fuerzas Armadas iraníes mientras altos oficiales estaban dentro. Un grupo de hackers ha hackeado el banco estatal iraní SEPA y ha borrado muchos de sus datos. También han vuelto a atacar el centro nuclear de Natanz de madrugada y la gran base aérea de Tabriz, y todavía les ha sobrado tiempo para lanzar un aviso. Hemos preparado varias sorpresas. Cuando se calme el polvo, veréis algunas sorpresas el jueves por la noche y el viernes que harán que la operación de los Buscas parezca casi sencilla. Para los que no lo recordéis, la operación de los Buscas hace referencia a una serie de explosiones en Buscas que estaban manipulados y que tenían un explosivo dentro y que, en fin, causó un daño enorme dentro de las filas de Hezbollah. Los israelíes estuvieron meses preparando estos Buscas que luego fueron vendidos a miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah y detonados los días 17 y 18 de septiembre del año pasado de forma casi simultánea. ¿El resultado? Al menos 42 muertos y el mundo entero preguntándose cómo diantres Israel pudo organizar algo así. Después de eso, pues cualquier cosa que hagan los hebreos no debería sorprendernos. O sí, veremos a ver a lo que se refiere el embajador israelí, que hasta ha puesto fecha para una operación aún más compleja que esta. Sea como sea, lo que está claro es que Netanyahu no va a parar hasta descabezar todas las capacidades del régimen iraní, porque seguramente no vuelva a haber en muchísimo tiempo una oportunidad parecida a esta. Digamos que esta es una ventana de oportunidad que quieren y tienen que aprovechar. Así que ya os lo adelanto, la opción de negociar y parar ni se la plantean por ahora. El que esté pensando en ello, que se lo quite de la cabeza. Además, Israel tiene una ventaja ahora mismo que no existía hace apenas unos meses, y es que Irán se está quedando completamente solo. No hay nadie que esté saliendo en ayuda de los ayatolás. Nadie, ni siquiera sus títeres terroristas a los que tanto dinero y armas les ha dado Teherán para atacar a Israel durante muchísimos años. Y amigos, aquí estamos hablando de que ni Hamas, ni Hezbollah, ni los hutíes, ni siquiera hasta ahora las milicias
milicias chiíes de Irak están haciendo absolutamente nada. La mayoría de ellos, de hecho, ni siquiera están moviendo ni un solo dedo. ¿Por qué? Pues eso es justo lo que os vamos a contar a continuación. Pero antes me gustaría preguntaros una cosa a todos los que nos estáis viendo. ¿Cómo es que casi la mitad de los que estáis al otro lado de la pantalla y habéis visto nuestro último vídeo todavía no estáis suscritos a este canal? Amigos, amigas, si estáis viendo este vídeo y os gusta y además queréis entender todo lo que ocurre y por qué ocurre a nivel internacional, suscribíos a VisualPolitik y así no os perderéis nada. Es totalmente gratis y no os hacéis una idea de todo lo que nos ayuda para poder seguir creando contenido como este. Así que, ¿qué me dices? ¿Te animas? Pues solo tienes que hacer un clic. Solo eso. Dicho esto, la pregunta que aquí en VisualPolitik nos estamos haciendo ahora es ¿por qué el Ayatollah Jamenei parece abandonado por los que hasta hace nada eran sus manos militares en la región? Pues bien, como os he dicho, eso es justo lo que os vamos a contar a continuación. ¡Atentos! Abandonados a su suerte. Ya os hemos hablado un montón de veces de ello, pero en resumen, Irán cuenta sobre todo con 4 grandes brazos armados sobre los que tiene una gran influencia en Oriente Medio. 4 brazos a los que durante años ha estado financiando, entrenando y armando. En Líbano, como todos sabéis, está Hezbollah, que era considerada hasta hace poco la fuerza militar no estatal más poderosa de todo el mundo. Un grupo que ha sido responsable de algunos de los ataques de misiles más mortales contra Israel en los últimos años. Y también de muchos ataques terroristas incluso fuera de la región. De hecho, este grupo ha llegado a atentar a lo largo de su historia incluso en países como Argentina. Luego, en segundo lugar, aunque menos importante en capacidades y amenaza, están los hutíes de Yemen. En tercera posición están las recién llegadas, las milicias chiíes de Irak, de las que os hablaremos en un momento y que han estado cogiendo, como os digo, peso en los últimos años. Y luego también, aunque no podamos decir que estén controlados por Teherán, tenemos los crecientes lazos con Hamas que hemos visto desarrollarse pues prácticamente en la última década. Pues bien, estos 4 grupos, junto con sus franquicias en países como Siria o Afganistán, de las cuales algunas ya están desactivadas, formaban lo que se conocía como el eje de resistencia, una estrategia que Teherán ha seguido desde hace más de una década, convirtiéndose en un auténtico pulpo en la región. Los tentáculos, como os hemos dicho, Hezbollah, las milicias iraquíes, los hutíes o incluso Hamas. La cabeza, siempre, el propio Irán. Pues bien, Israel ha ido cortando de cuajo estos tentáculos desde los ataques del 7 de octubre y ahora lo que estamos viendo es la fase final, el golpe a la cabeza de todo este entramado. Pero, amigos, aunque Jerusalén haya debilitado hasta el extremo a los proxies del régimen iraní, lo que sorprende es que ninguno de ellos haya hecho prácticamente nada para castigar a Israel por la operación León Ascendente. Absolutamente ninguno de ellos. Y para entender por qué, pues lógicamente hemos echado un vistazo a qué está pasando con cada uno de ellos. Atentos. El 7 de octubre jamás pensó que iba a cambiar la historia. Con un ataque brutal, despiadado y milimétricamente calculado, su idea era prender una chispa que desatase un incendio en todo Oriente Medio. Y detrás de esta estrategia estuvo este hombre, Yahya Sinwar. Sinwar, amigos, ya es historia y no me refiero a por lo que organizó, sino porque en octubre del año pasado Israel le mandó de viaje para siempre. Pero sin embargo, su nombre sigue siendo clave para entender por qué Hamas está en la situación en la que está en estos momentos. Y es que, veréis, Sinwar creía que el impacto de los ataques del 7 de octubre provocaría que la red de aliados de Irán se alzara de forma coordinada, dejando a Israel acorralado por todos los frentes. Sin embargo, como todos habéis podido ver, el resultado ha sido exactamente el contrario. En lugar de unir al eje anti-Israel en una gran ofensiva conjunta y en lugar de levantar a todo el mundo árabe contra el país sionista, los amigos de Teherán están desaparecidos y en muchos casos desarmados y prácticamente aplastados. Por un lado, según el ejército israelí, más de 20.000 combatientes de Hamas o están ya eliminados o no van a poder volver a combatir. Y ojo, porque esto es alrededor de 2/3 de toda su fuerza antes del 7 de octubre. Y sí, Hamas ha estado reclutando nuevos soldados, pero claro, no es lo mismo tener a un soldado con años de experiencia que a un nuevo recluta sin mucha más idea que su sentimiento de venganza contra Israel. Además, también han quedado muy debilitados sus arsenales. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de los cerca de 20.000 misiles que se calculaba que tenía Hamas antes de los ataques del 7 de octubre, hoy se estima que solo le quedan entre el 10 y el 15%. Y, por supuesto, no nos olvidemos de lo más importante. Israel ahora controla una Gaza arrasada, una Gaza en la cual su ejército está actuando sin piedad contra todo aquel que cuestione su autoridad. Y claro, con esta situación, pues lo último en lo que piensan en Hamas es en lanzarse a ayudar a Irán de ninguna forma.
ni lo piensan ni probablemente puedan, porque básicamente su único objetivo hoy por hoy es tratar de resistir. Insisto, han perdido prácticamente todo su arsenal y además están rodeados por tropas israelíes en superficie. Además, la situación en la franja es tal que incluso si Hamás quisiera volver a enfrentarse en guerra abierta con Israel, lo cierto es que los gazatíes podrían volverse en su contra, algo que dicho sea de paso ya está ocurriendo en cierto modo. La encuesta más reciente realizada en Gaza, que es del mes pasado, muestra que la aprobación de Hamás en este territorio ha caído 21 puntos porcentuales entre junio de 2024 y mayo de 2025. Hoy Hamás ya es una fuerza que es más reprobada que aprobada en este territorio. Y es que claro, la terrible guerra de desgaste que se sufre en la franja está haciendo que cada vez más gazatíes vean a Hamás como el culpable último de todo este sufrimiento. Así que por supuesto eso reduce cualquier posibilidad que tengan para salir en ayuda de Teherán. Lo que quizás se entiende menos es la inacción de Hezbollah. Y a ver, el grupo libanés es cierto que también fue descabezado por Israel de forma brutal el pasado año, pero todavía tiene mucha más estructura y medios que jamás. Así que la pregunta es, ¿por qué Hezbollah, una milicia directamente ligada a Irán y al Islam chií, no hace absolutamente nada? Pues amigos, amigas, aquí puede haber mucha más tela que cortar. Bien, lo primero que hay que entender es que Hezbollah ya no es lo que era. Según datos de las fuerzas de defensa de Israel, se ha neutralizado más del 70% de su potencia de fuego, incluyendo parte de su red de túneles y sistemas de transportes. Se calcula en esta línea que 4.500 efectivos militares han muerto y 9.000 han resultado heridos. Y claro, para que os hagáis una idea, estas dos cifras representaban casi la mitad de toda la fuerza militar con la que contaba antiguamente Hezbollah. Por no hablar de que Israel ha intensificado su guerra de inteligencia. Varios altos mandos de esta organización han sido abatidos en ataques con drones y muchos depósitos de armas han sido sistemáticamente saboteados. Y eso no es todo, porque lo cierto es que el impacto de la ofensiva que en los últimos meses desató Israel contra esta organización fue doble, tuvo un efecto tanto militar como político. Porque el propio gobierno libanés, sí, ese que durante años estuvo prácticamente secuestrado por Hezbollah, ha salido públicamente a pedir que no se arrastre al Líbano a una guerra con Israel. Y la cuestión es, ¿por qué hacer esta declaración justo ahora? Pues porque esto sería lo peor que le podría pasar a este país. Un país que, para colmo, está sumido en una crisis económica devastadora. Las necesidades de recuperación y reconstrucción del Líbano se estiman en 11.000 millones de dólares. Amigos, hablamos de una crisis que ha hecho que la libra libanesa pierda más del 90% de su valor en los últimos años, que ha hecho que el desempleo juvenil supere ya el 40% y que los apagones eléctricos sean de lo más normal. Así que claro, con semejante berenjenal, ¿cómo demonios iba a querer nadie, ni siquiera Hezbollah, arrastrar al país a otra guerra con Israel? No, en este caso lo que la sociedad libanesa está pidiendo es pasar página. Así que amigos, aquí la carta que está jugando el grupo libanés es la de su supervivencia. Y ojo que aquí es importante no olvidar que el Hezbollah no solo era un grupo militar terrorista, sino también un grupo político. De hecho, durante años creó una especie de estado paralelo para proveer de un montón de servicios a una gran parte de la población. Eso evidentemente les ha dado una enorme influencia social. Una influencia que no quieren perder. Y es que, para que os hagáis una idea, estamos hablando de un grupo que ha llegado a operar toda una red de supermercados y a entregar tarjetas de alimentación para miles de libaneses. Es decir, que hablamos de una historia completamente diferente a la de Hamás. Digamos que esa parte política de Hezbollah es la que ahora parece haber tomado el control de la organización. Han llegado a una especie de conclusión. Seguir luchando frente a frente contra Israel nos hará perder todo lo que tenemos. Así que, mejor quedarnos quietos. Entre otras cosas porque si abriesen un nuevo frente con Israel, probablemente perderían una gran parte de su apoyo social rápidamente, porque en Líbano la gente ya está hasta el gorro del conflicto. Solución, que le den a Irán y al ayatolá Jamenei. Ya si eso cuando pase todo, pues que nos llamen y vemos qué hacemos. Pero, ¿sabéis qué? Eso ni siquiera es todo. El propio gobierno libanés, desde el nombramiento de Nawaf Salam como primer ministro, también ha sacudido a este grupo radical. Y si no me creéis, atentos a titulares como este. Salam ha prometido exigir responsabilidades e implementar el alto el fuego con Israel. Los ministros chiítas independientes del gabinete pueden ayudarlo a alcanzar esos objetivos y al mismo tiempo demostrar que hay una alternativa a Hezbollah. La nueva agenda del gobierno ha buscado aislar a Hezbollah por la vía legal y obligarlo a aceptar que el monopolio de las armas quede en manos exclusivamente del ejército. Es decir, que Hezbollah se convierta en un grupo político y social, punto. Y esto se ha traducido incluso en que por primera vez en muchísimos años se están produciendo acciones militares directas de las fuerzas estatales contra la facción militar de Hezbollah.
Por ejemplo, poco después de llegar al poder Salam, desplegó un refuerzo de 1.500 soldados al sur del río Litani, la zona donde Hezbollah tiene mayor presencia, para confiscarles armas y desmantelar posiciones. Y eso no es todo. En apenas 3 meses, los zapadores del ejército han demolido más de 500 emplazamientos, como lanzacohetes, depósitos o centros de mando, todo ello siguiendo coordenadas suministradas por un comité internacional que incluye a Israel y la ONU. Y por si esto fuera poco, todavía tenemos un motivo adicional. Tras el golpe israelí a Hezbollah del año pasado, empezaron a aparecer algunas células que se han vuelto más autónomas, con líderes locales que son reacios a seguir las órdenes directas de Teherán. ¿Por qué vamos a ser vasallos de los iraníes? Y a ver, no es que Hezbollah haya desaparecido, sigue teniendo miles de combatientes, almacenes de misiles y una importante presencia política en Beirut. Pero por todo lo que os hemos explicado, digamos que la vieja lealtad ciega a Irán está en crisis, por no decir que está desapareciendo. Y claro, si el grupo más poderoso del anillo de fuego del eje de resistencia está así, pues ¿qué podemos esperar de el último gran tentáculo de los iraníes, de los hutís? Pues vedlo por vosotros mismos. Los hutís de Yemen son los únicos lacayos de Teherán que le han seguido el juego a su amo. Los hutís de Yemen atacan a Israel con misiles balísticos en coordinación con Irán. Aunque bueno, una cosa hay que decir, han seguido la estela de Teherán pero con resultados bastante distintos. 5 palestinos heridos, entre ellos 3 niños, después de que un misil hutí golpea Cisjordania. Amigos, si la intención es lo que cuenta, entonces en Teherán deben estar contentísimos de que una de sus marionetas al menos haya intentado lanzar un misil en dirección a Israel. Pero claro, si lo que valoran es la eficacia de los ataques, pues bueno, ya lo habéis visto. Pero vale, la realidad es que los hutíes sí han tenido la intención de ayudar a Teherán y alcanzar a Israel con sus misiles. Aunque ojo, todo apunta a que se trata más de un ataque simbólico que de otra cosa. Ya sabéis, el típico de voy a hacer como que me preocupo, pero tampoco me voy a meter en muchos problemas, que la cosa está muy complicada. Porque además es que esta parte de los misiles es la que más igual le va a dar siempre a Teherán. Porque a ver, de los hutíes lo que más le interesa a Teherán es su capacidad para desestabilizar el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Vale, hasta ahí bien. Porque claro, como os podéis imaginar, los hutíes no cuentan con las capacidades necesarias para hacer un daño real al Estado judío desde tan lejos. Y lanzar 1, 2 o 10 misiles pues no va a cambiar absolutamente nada la historia en este conflicto. Y ni siquiera se trata del número de misiles o de la tecnología. Es que la geografía tampoco les ayuda. Porque claro, a más de 2000 kilómetros del Estado hebreo, cualquier misil o dron que lancen contra Tel Aviv es casi siempre detectado muy rápidamente y destruido antes de que alcance sus objetivos. Destruido bien por Israel o bien por Estados Unidos e incluso a veces también por Jordania. Y a todo esto tenemos, por supuesto, que sumarle los ataques que los últimos meses han llevado a cabo tanto las fuerzas de Estados Unidos como las fuerzas de Israel, lo que evidentemente pues también ha debilitado sus estructuras. Así que, como os decimos, los hutíes sí se han unido a los ataques de Irán contra Israel, pero de manera muy modesta y sin causar daños. Bueno, y de hecho todo esto que os estamos contando es lo que explica que en última instancia en Tel Aviv y en Jerusalén pues todo esto de los hutíes de un poco igual. Otra situación muy diferente, no obstante, es la de las milicias chiíes de Irak, unas organizaciones que han crecido mucho en los últimos años. Digamos que han sido la última apuesta de Teherán y en cierto modo están casi vírgenes. Aquí muchos expertos consideran que podrían llegar a tomar el relevo de Hezbollah e intentar no solo atacar a Israel, sino incluso sublevarse contra el propio gobierno iraquí para hacerse con el control. Insisto, hacer lo que Hezbollah hizo previamente en Líbano. ¿Será así? Pues veremos, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, aquí en Visual Políticos hablaremos de estos grupos largo y tendido en próximos vídeos. Pero bueno, sea como sea, ya lo habéis visto, Irán está sola y esto no parece que vaya a cambiar. Los perritos falderos a los que durante tanto tiempo ha alimentado Teherán, de repente han decidido quedarse dentro de la caseta y apenas ladrar. Sí, algún misil hutí y poco más, pero los auténticos actores que podrían hacer algo de daño, el que sea, por poco que esté fuera, que son Hamas y Hezbollah, pues prácticamente no se han movido. Y ojo, no queremos decir que la cosa no pueda cambiar, pero si no ha ocurrido ya con lo que está cayendo en Irán, parece difícil que pase en los próximos días. De hecho, lo que estamos viendo es la prueba de que las campañas de estos últimos años de Israel contra Hezbollah y Hamas están dando sus frutos y hoy directamente el eje de la resistencia, el anillo de fuego de Teherán, probablemente ya ni siquiera exista. Pero amigos, amigas, llegados hasta aquí, ahora las preguntas son para todos vosotros. ¿Creéis que Teherán tendrá un golpe de suerte y alguno de sus amiguitos hará algo por defenderles? ¿Podría la ofensiva israelí terminar también con el futuro de Hezbollah y de Hamas? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Polític, como os decía antes, si es que todavía no lo habéis hecho. Nos ayudaréis un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.